Padre eterno, yo me subo aquí en tu nombre. Y en el poder de tu nombre, Padre mío, declaro que tú vas a bendecirnos en esta hora. Con palabras de vida eterna. Palabras, Señor, que trascienden este mundo, que trascienden esta tierra y que van más allá hacia una eternidad insondable en tu presencia. Padre eterno, sácanos de la ignorancia y llévanos al resplandor de tu conocimiento. Ese conocimiento que no envanece, sino que gesta en nosotros los frutos del Espíritu. Y nos enseña el valor, Dios mío, de todo lo que hemos recibido de ti. Y cuánto necesitamos acercarnos a ti. Quédate en esta hora, Padre, te lo pedimos en los méritos de tu Hijo. Amén y amén. Gloria a Dios. Una de las razones por las cuales, chicos, antes de seguir, chicos, ¿esto lo localizaste tú? ¿Está tal como está nomás? ¿Algún iPad por ahí o no? ¿O el mismo mío, el que está en mi oficina, puede entrar? Eh, Seguimos. Una de las cosas importantes en la vida que hay que valorar y entender de Dios es que todo lo que Dios hace tiene una razón. Todo lo que Dios comienza tiene un propósito. Dios no hace las cosas porque sí nomás. En todo tiene una razón, un motivo, un propósito, una meta. ¿No es cierto? Siempre es llegar de un punto A un punto B. ¿Me entienden? Entonces, cuando uno entiende eso, comienza a entender en pocas palabras, ¿no es cierto? Y en forma simple quizá, qué es lo que Dios espera de nosotros. La Biblia dice que nosotros fuimos hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. Es decir, Dios cuando pensó en crear al hombre, se vio en un espejo y dijo, lo voy a hacer como yo soy. Pero no solamente en el concepto de la imagen, sino que lo que era por dentro. Cuando comienza la historia con Adán y Eva y todo lo que hemos releído y estudiado muchas veces, hay un pasaje que a mí me llamó la atención, que está ahí en Génesis, no lo busquen, se lo voy a leer. Y, y como que yo creo que Dios aquí quiere decir algo como entre líneas. Y es cuando el cronista, en este caso Moisés, ¿no es cierto?, guiado por Dios, escribe lo que ocurre con Set, el tercer hijo que nació, ¿no es cierto?, de la unión de Adán y Eva. Y en el capítulo 5, verso 3, miren este detalle. Hoy día vamos a hablar de la imagen, y aquí hay algo importante. Dice, este es el relato escrito, dice, de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó a los seres humanos, dice, los hizo para que fueran semejantes a Él mismo. Lo creó hombre y mujer, y los bendijo y los llamó humanos. Cuando Adán tenía 130 años, dice, fue padre de un hijo, y miren, note bien lo que aquí dice, que era igual a él. Su viva imagen. Y lo llamó Set. Ustedes se dan cuenta de que hay cuestiones como obvias acá, ¿o no? O cosas que parecen redundantes en el relato. Pero cuando ustedes se encuentren con algo en la escritura que parece redundante, ¿no es cierto? Porque es como decir, no sé, pues, fulano de tal fue papá y tuvo un hijo igual al que... ¿Qué importancia puede tener esa, ¿no es cierto?, esa declaración, ¿no es cierto?, o esa acotación, ¿no es cierto?, en relación a un mensaje tan profundo y eterno como el que dan las escrituras. Pero aquí, nótese de esto. Cuando Adán tenía 130 años, después de todo lo que pasó, ¿no es cierto?, con Caín, con Abel, el asesinato, etcétera, etcétera, fue padre de un hijo que era igual a él, dice, su viva imagen. Y lo llamó Set. Note, su viva imagen. Y lo llamó Set. Y nosotros ahora sabemos todo lo que pasó con este muchacho, que luego se convirtió en un hombre, y cómo él influenció a toda una generación a que buscaran a Dios y volvieran a invocar a Dios, y en el fondo fue el que reinició una reconciliación, ¿no es cierto?, con Dios ya en el principio de los tiempos. Pero la clave está ahí. Él era la viva imagen de su Padre. Cuando la Biblia habla en un momento de verdaderos adoradores, obviamente el antagonismo gramatical nos lleva a entender que también existen los falsos adoradores, ¿no es cierto? Si aquí habla de una viva imagen, la viva imagen de su Padre, también se debe suponer que existe una imagen muerta de su Padre, ¿no es cierto? Y aquí podemos ver nosotros que aquí algo nos quiere decir Dios. Me llamó mucho la atención, dice que era la viva imagen, ¿no es cierto?, de su Padre. Y ahí comienza algo. Con una imagen viva comienzan muchas cosas. Con una imagen muerta se detienen muchas cosas. Nótese,
Él era la viva imagen de su padre, es decir, cuando su padre estaba bien, cuando su padre caminaba con Dios, cuando su padre hacía la voluntad de Dios, no sabemos durante cuánto tiempo, pero mientras hizo la voluntad de su padre, él contaba con esa herencia que recibió de Dios, ¿no es cierto? Una imagen viva. Y esta herencia, por decirlo así, Dios la puso en él, porque había un propósito. Había muerto Abel, ¿no es cierto? Caín estaba maldito caminando por la tierra, ¿no es cierto? Y nace un nuevo hijo, un tercer hijo, ¿no es cierto? Que dice muchas cosas, ¿no es cierto? Y este tercer hijo tenía la viva imagen de aquel que había muerto. ¿Ok? Pero que era el mayor hijo que había tenido Adán y el mayor fiel que había descendido de él. Nótese. Y este tercero recupera esa imagen viva de su padre, ¿no es cierto?, dada por gracia, y este tercero usó bien eso. Y hizo que mucha gente se volviera a Dios y los hombres volvieran a invocar el nombre de Dios. Y hay una tremenda historia, ¿no es cierto?, que todavía no está escrita. O probablemente está, no lo sé. Pero el tema es de que algo ocurrió. Con un hombre que tiene una viva imagen pasan cosas grandes. Hace muchos años atrás yo estaba estudiando, bueno, no tanto en realidad, como estaba en el liceo. Y y siempre hubo me parece que fue un proyecto de liceo, ¿no es cierto? Y el proyecto del liceo tenía que ver con escribir, ¿no es cierto?, leyendas, así, en parte de los pasajes del liceo, ¿no es cierto?, los pasillos, que tuvieran que ver con sabiduría, etcétera. Y un curso, obviamente, antes que nosotros, al final de un pasillo, que era como ya al final casi del liceo, al final de una galería, puso una leyenda que a mí siempre me llamó la atención. Era bien bonita, bien dibujada, así, bien hechita. Y decía, una imagen vale más que 1000 palabras, decía. Usa la imagen correcta y te evitarás 1000 palabras. Y saben que yo la miré y yo siempre pasaba por ahí, porque yo de ahí íbamos a un patio que había, ¿no es cierto? Y yo siempre la miraba y siempre me llamó la atención, era como, yo tenía ese tiempo 15, 16, 17 años, y yo la miraba la cuestión y me llamaba la atención. No sé por qué, bueno, ahora yo sé por qué. Algo me tiraba, algo como que me decía que era importante ese cuento. El tema de la imagen. Usa la imagen correcta y vas a evitarte 1000 discursos, hermano. Si no tienes la imagen correcta, vas a tener que usar 1000 palabras para poder transferir algo. Y en esto yo quiero poner hincapié en lo importante que es para nosotros recuperar nuestra imagen. La imagen perdida a causa del pecado, a causa de las malas influencias, a causa de las malas crianzas, un montón de cosas. Porque obviamente Dios, para llevarnos a un estado de relación espiritual con Él, ¿no es cierto?, lo que necesita primero es ordenar nuestra vida natural. Es como lo que ocurre, ¿no es cierto?, en esta conversación con Nicodemo ahí en Juan capítulo 3, ¿no es cierto?, cuando el Señor le dice, si no eres capaz ni siquiera de entender las cosas terrenales, ¿me entiendes? Es decir, hay etapas de entendimiento. ¿Cómo puedes tú pedirme que yo te explique las cosas espirituales o celestiales? ¿No es cierto? Entonces, cuando alguien viene a Dios, antes que venga el tema de las verdades espirituales, del cielo, de la gloria, una eternidad y un montón de conceptos que tienen que ver con un mundo espiritual y una trascendencia después de este mundo, lo primero que Dios necesita es edificar el fundamento en nosotros. ¿Cómo Dios puede fiarle una riqueza espiritual a alguien que es inconstante, por ejemplo? O que es volátil. Que un día dice una cosa, que otro día dice otra. ¿Cómo Dios puede confiar en alguien que ni siquiera cree lo que Él es? ¿Cómo Dios puede confiar en alguien que es irresponsable? O que es como las ondas del mar, que va y viene. ¿Cómo Dios puede confiar en alguien que no tiene una fe firme, por ejemplo? ¿Cómo Dios puede confiar en alguien que tú lo miras un poquito feo, le fruncí el ceño y lo haces dudar? ¿O no? O lo inestabilizas. Mucha gente, y aquí quiero poner hincapié en lo siguiente, mucha gente o muchas personas se hacen una imagen de la espiritualidad en relación a la sensibilidad, que no tiene nada que ver con la espiritualidad. Ah, el hermano, uy, Dios lo toca, uy, mira cómo recibe, uy, mira cómo, uy, no, sensibilidad no es sinónimo de fortaleza, ¿no es cierto? Porque la sensibilidad, hermano, es como, no sé, pues como decir que salió bueno para jugar la pelota, ¿me entienden? Le gusta pegar la pelota como tonto detrás, ¿no es cierto? Onda Oliver, cree que es mono animado, y juega, y juega, y juega, y le pega, y corre. Yo sé que aquí no hay nadie así, porque yo creo que nadie en su juicio cabal va a hacer algo así, pero lo estoy diciendo como es fantasía, hermano, ¿cierto? Fantasía.
Bueno, la cosa de que eso es habilidad, ¿me entienden? Pero Dios no quiere habilidosos, porque el habilidoso, en el área que sea, tiende a afirmarse en su habilidad. Si es bueno para las matemáticas, no estudia nunca, repasa hacia la pasada nomás, llega a la última hora, mira la clase, cacha un poco, y siempre está ahí, no estudia nada, se saca un 5.5, un 5.8, un 6, que no se le cuesta nada. Esa persona es una persona inconfiable. Por muy inteligente que sea, por ejemplo, o para la ciencia, para los números, o para lo que sea, el que se afirma en una habilidad es una persona que tú no te puedes fiar de ella. No te puedes. Por muy bueno que sea en algo, o por muy habilidoso que sea en algo. No. La persona confiable es aquella que le puede costar mucho algo, pero es constante. Como dice el viejo adagio, su avance es lento, pero es seguro, ¿me entienden? Entonces, es muy importante para Dios que sus hijos no sean habilidosos. Que yo tengo, hay gente que sueña así, pero no comen nada y sueñan igual y todo, ¿me entienden? Y otros que comen caleta y sueñan igual harto, bueno. Hay otros que se afirman en aquello, en lo otro, y no funciona así, ¿no? Entonces, cuando una persona se afirma en la habilidad, esa persona se vuelve irresponsable, se vuelve indisciplinado. Es como el músico que tiene la habilidad, ¿me entienden? No practica nunca, no hace sus tareas, no se preocupa, ahí a la pasada. Y eso es irresponsabilidad. Y Dios la ve. Lo primero que Dios pide de nosotros, o lo primero que Él espera de nosotros, es que, como dice por ahí un pasaje, seamos buenos mayordomos de lo que tenemos. Mayordomía. Hay gente, por ejemplo, que tiene mucha fe, y le creen a Dios, pero sus vidas son un desbarajuste. Ni arriba ni abajo, ni al quinto bote, llegan a última hora, son irresponsables, no planean, no coordinan, es decir, nada, así a la suerte la olla nomás, para donde vaya el viento, para allá cortan. ¿Me entienden, no? Una persona organizada, una persona que se propone metas, una persona que tiene conciencia, ¿no es cierto? Y toma con madurez y toma con responsabilidad su rol en la vida, es la persona que emprende. Y no solamente en términos espirituales, términos emocionales, términos materiales, laborales, todo. Una de las cosas que yo siempre trato desde este púlpito de enseñar a todos los que me escuchan aquí y afuera y en todas partes, es de que de aquí se transmiten principios de vida, más que religión. La religión va a tener un momento que se va a acabar y la vida va a seguir. Nuestra eternidad va a seguir. Y el anhelo del Padre es que sus hijos salgan de la oscuridad de la ignorancia. Una frase que yo uso mucho en mis oraciones, porque la ignorancia es oscuridad. El pueblo se pierde por oscuridad, se pierde por ignorancia. Entonces, Dios, ¿qué necesita en nosotros? Caracteres firmes. Por eso durante todos estos años hemos hablado del carácter firme, hemos hablado de la fe constante, hemos hablado del sacrificio, hemos hablado del esfuerzo, hemos hablado de la renuncia, porque son conceptos que echan las bases de una vida confiable, de una vida sólida. Y muchos de nosotros puede ser que amemos mucho a Dios, la gente afuera, puede ser que amen mucho a Dios, puede ser que respeten mucho a Dios, puede ser que veneren el nombre de Dios, pero Dios no solamente busca aduladores, es más, Él no busca aduladores, Él busca gente que reconozca su grandeza. ¿Cómo yo reconozco a alguien? Porque lo observo, lo miro, lo admiro y quiero ser como Él. ¿De qué sirve? Ponte en un lugar de Dios, que tú estás sentado en un trono y allá abajo tienes millares que saltan, gritan, te alaban, te glorifican, exaltan tu obra y todo. Y tú los miras de arriba y allá abajo ves perdedores, ves fracasados, ves irresponsables, ves gente inconfiable, un montón de gente. ¿Qué pensarías tú como Dios? ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Él más que Dios es Padre. ¿Y un Padre qué quiere? ¿Qué espera un Padre del Hijo? Que sea alguien en la vida, ¿o no? Ahí está el principio, que sea alguien en la vida. Y no estamos diciendo que acá para ser exitoso hay que ser profesional, ser empresario y todas esas porquerías que enseñan por ahí algunos. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de otra cosa, de que alguien sea completo. Alguien puede ser que toda su vida simplemente sea un trabajador, no sé, de la construcción, pero puede ser alguien digno, que forma bien su casa, que cría bien a sus hijos,
que lo poco o lo mucho que tiene lo administra bien, que le enseña a sus hijos respeto, que le enseña honor a sus hijos, lealtad, que le enseña trabajo duro. Todas esas cosas. Dios no mide la prosperidad o el éxito por cuántos millones yo tenga en el bolsillo. Eso es una cuestión del diablo, eso no es así. Hay algunos que Dios ha puesto en este mundo para que sean muy ricos y eso está en su voluntad. Y hay otros que nunca van a ser ricos. Y eso es lo que hay que aceptar, porque es parte de su voluntad perfecta. Algunos nacieron para ser reyes y otros nacieron para ser siervos. Y Dios, como Pablo lo explica, ¿no es cierto?, allá en su magistral carta, ¿no es cierto?, en el Nuevo Testamento, cuando habla acerca de esta estructura corpórea, donde uno es dedo, donde otro es brazo, donde otro es ojo, no todos hacen lo mismo, dice. Y no todos tienen la misma honra. Entonces, uno de los grandes venenos, creo yo, que el diablo ha metido dentro, sobre todo de la iglesia, es que decirle que todos son iguales, y eso es mentira, no es así. Y eso no es ser ni nazista, ni ser narcisista, ni mucho menos, no. Estamos hablando de algo, de un principio bíblico. La Biblia muestra claramente de que no todos son iguales. Y uno lo ve en la historia, lo ve en el comportamiento y en el trato de Dios con algunas personas, lo ve en todo. Dios a todos los ama, eso es indiscutible, pero no a todos los trata igual. Y cuando los hombres no aceptan esa realidad, ya comenzamos mal, ya, hermano. Ya partimos mal. Uno de los grandes venenos, a mi juicio, que ha entrado dentro de muchas congregaciones es la democracia, donde todos opinan y el pastor es uno más, no, hermano. ¿De dónde sacan esa idea? No tengo idea. Hablan del sacerdocio de todos los creyentes, hablan cuentos, pero eso tiene nada que ver porque aún ese sacerdocio del que hacen alusión, ¿no es cierto?, que una figura, ¿no es cierto?, paralela del sacerdocio de Leví, allá en el Sinaí, con Moisés, etcétera, etcétera, aún ahí habían reglas, habían estándares, habían posiciones, había un sumo sacerdote y había jerarquía, y que ahí incluso es lo mismo. Entonces no sé de qué sacerdocio democrático algunos hablan, eso no existe. Ese concepto no existe en la Biblia. Entonces, sin escaparnos del tema, el tema es de que Dios necesita buenos fundamentos. Y necesita que recobremos nuestra imagen. No la externa, la interna. ¿Me estoy explicando? Acompáñenme por favor a Hebreos, capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Ahí el autor de Hebreos parte con algo que es bastante complejo, pero también bastante revelador al momento de tratar de entender lo que ahora estamos tratando de explicar. Hebreos capítulo 1 dice: hace mucho tiempo, dice, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas, dice. Y ahora, dice, en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo, dice, como herencia, y mediante el Hijo creó el universo. Y miren lo que aquí dice, el Hijo irradia la gloria de Dios. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. Pero me quedo con el 3. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter. Ahí está la clave. Expresa el carácter mismo de Dios. ¿Me estoy explicando? Expresa el carácter mismo de Dios. Y aquí no hay fuegos artificiales, aquí no hay una imagen corpórea, no. Aquí estamos hablando de la esencia. En la carta de los Colosenses, Pablo habla de la sustancia de la esencia de Dios, que es irradiada por el Hijo. Es decir, Cristo se convirtió en quien es, y la exigencia primordial que Dios le planteó a él fue esta: tu hijo tienes que tener mi carácter, tienes que pensar como yo pienso, tienes que llegar a sentir como yo siento. Tu escala de valores, de prioridades y de metas deben ser las que yo tengo. Pero obviamente él no se lo impuso, ¿me entienden? Esa fue la, digámoslo, la meta, el propósito en él.
Pero obviamente cada decisión, y yo me atrevo a suponer eso, que nuestro padre iba tomando en relación a la vida de su hijo, lo iba encaminando, como decía en el campo, lo iba endilgando hacia allá, para que llegara el día en que el hijo tuviera el carácter de un buen mayordomo, el carácter de un buen rey, el carácter de un buen juez, el carácter de un buen administrador, el carácter de un buen líder, el carácter de un maestro, el carácter. Cristo tiene la esencia. Les partí hablando acerca de Set. Él tenía la imagen viva de Adán. Esa que no había caído, esa que no había fallado todavía. Y como él la recibió por herencia y la usó bien, algo ocurrió. ¿Me estoy explicando? No tiene que ver con cómo eres por fuera. Si eres flaco o gordo es un tema, es tu problema ese, no es de Dios. Pero estoy hablando de lo importante que es entender este concepto. A mí me interesa que entendamos este concepto. Esta es la esencia de la clase esta noche. Tenía el mismo carácter. Él representa la esencia del carácter del Padre. Es decir, Jesucristo es honorable por naturaleza. Es valiente por naturaleza. ¿Me entiende? Él aprendió a administrar lo que tuvo, porque un día lo despilfarró todo, ¿se acuerdan? Pero ahora él administra muy bien lo que tiene, conocimiento, poder, gloria, adoración, y cuestiones que están mucho más allá de nuestro pobre entendimiento. Nosotros tratamos, ¿no es cierto?, a veces de explicar cosas celestiales con palabras terrenales, ¿no es cierto? Y Pablo también en un momento se ve confrontado con esa disyuntiva, cómo él explica las cosas celestiales o las cosas eternas con palabras humanas, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de la esencia, hablamos de lo que Dios espera de nosotros. Dios no espera que yo esté ahí, gloria a Dios solamente, ¿me entienden? ¿Qué dice un salmo? Dice, en los íntegros es hermosa la alabanza. ¿Qué es lo que es íntegro? Viene de la palabra estar completo. No de que falten partes, ¿me entienden? Y en nosotros muchas veces faltan partes. Ahora, obviamente, Dios entiende que esto es un proceso, no es una cuestión que me lo logra de la noche a la mañana, que no me convierto hoy y mañana soy perfecto. Pero el primer paso yo creo que debemos alcanzar, que debemos desear, ¿no es cierto?, con todo el corazón, e ir hacia ese punto. ¿No es cierto? Y Dios dice su palabra, ¿no es cierto?, en la carta a los Romanos de Pablo, ¿no es cierto?, capítulo 8, dice ahí, ¿no es cierto?, de que Él decidió darnos su gloria para poder lograr eso. Y dice, los predestinó para que llegasen a ser iguales a su Hijo. Aquí yo he escuchado en mi vida muchos cristianos que dicen, pero es que ese era Jesús. No, porque justamente porque era Jesús, es que el anhelo del Padre es que sus hijos lleguen a ser iguales a Él. Ahora, obviamente, hay muchas limitancias. Tampoco podemos ser arrogantes y decir, no, yo voy a casar todo el tiempo, porque va a ser terrible. No les vendo la pomada a nadie. Esto no es fácil. No tomo una pastilla y pum, listo. Va a ser terrible. Y vamos a hablar de un hombre que vivió eso terrible para cambiar. Necesitamos la esencia. La esencia. Acá adentro. No solamente convencerme, por ejemplo, diciéndolo así a la pasada, que lo que el pastor dice es verdad. No funciona así. No, debe ser parte de mi esencia. No que el pastor lo diga. ¿Me entienden? En mi caso, debe ser mi esencia. No que Dios lo diga solamente. Porque si no es mi esencia, ya no estoy siendo como el Hijo. El Hijo no hacía las cosas solo por obediencia. Él aprendió la obediencia con clamor y lágrimas, ¿no es cierto? Eso fue otra cosa. Pero luego Él, por medio de su obediencia, y aquí está glorioso, esto se lo voy a decir en cámara lenta para que lo entienda, lo estoy escuchando recién. La obediencia o el fruto de la obediencia no es cumplir una tarea. ¿A que el pastor dijo lo hago? No es así. Porque muchos limitan hasta ahí, no probablemente aquí, sino que también en otras partes, limitan su obediencia a que la autoridad lo dice, lo hago. No, la obediencia no es solamente el análisis simplista de decir, ya, me mandaron, cumplí. ¿Me entienden? La obediencia es transformación. La obediencia debe llevarme a una transformación, porque puede ser que simplemente yo estoy acatando un sistema de reglas, ¿me entienden? Por eso es que Dios dejó atrás la vieja ley. Y es por eso, y esto es un misterio maravilloso de nuestro Padre, que Él dejó atrás y dijo que lo antiguo era la sombra nomás.
En el fondo era como el curso inductivo, ¿me entienden? Para llegar en el fondo algún día a entender lo que Dios realmente quería. Porque si vemos a un Dios que saca a su pueblo de Egipto, lo liberta, y así, de golpe y porrazo, le manifiesta la imagen de su hijo, ahí se revientan todos y no se salva nadie, hermano. ¿No es cierto? Entonces Dios, ¿qué hizo? Ha hecho con la humanidad un curso inductivo. De a poco fue manifestando sus exigencias, nos fue pasando de curso. Y obviamente muchas cosas ya quedaron atrás, ¿no es cierto? Las cosas básicas ya quedaron atrás. Esta es la molestia con la que Pablo en un momento se ve confrontado, ¿no es cierto?, con una iglesia, ¿no es cierto?, Éfeso. Y le dice, otra vez le dice, tenemos que volver a los rudimentos, como yo tuviera ahí en cuarto medio, y otra vez me tienen que volver a pasar las fracciones de primero a cuarto básico, ¿me entienden? Otra vez lo mismo, dice, que otra vez con las mismas cosas. Y ¿saben qué? El gran problema de los hombres es que pueden, aquí en la mente, aprenderse de memoria las cosas y creen que lo están haciendo bien, pero su corazón los engaña, porque el corazón siempre va a manifestar, la realidad, el estado. Mi corazón es el que me lleva o al éxito o al fracaso, no lo olviden. Lo que está dentro de mí. Entonces aquí hay una disyuntiva, porque de pronto cuando yo me comienzo a enfrentar a esto, me comienzo a desesperar porque esto supera mi entendimiento. Porque yo sé que eso frustra. Y a Dios le gusta esa frustración. Porque la verdadera frustración, ¿quién la alcanza? O quién la vive, más bien dicho. Yo creo que nadie la alcanza, pero se vive igual. La frustración se vive cuando yo quiero entender y no puedo. Ahí nace la frustración. Cuando ese pobre, el más pernito del curso, ¿se acuerdan? Que le costaba y le costaba y le costaba. Y bueno, generalmente uno daba gracias a Dios por eso, porque como la profesora tenía que repetirle varias veces, uno tenía tiempo a jugar. Cuando era chico, yo me lo vivía jugando y ponía 5 minutos de atención y me dedicaba a jugar después nomás. Pero hay un momento en que Dios dice, ya no puedo seguir repitiendo las cosas, porque hay que seguir avanzando. Pero no avanzar hacia la cama, a la casa a dormir, no. Avanzar aquí en el conocimiento, avanzar en el entendimiento. Si yo estoy aquí es para entender, po. Si yo estoy aquí es para concentrarme, ¿o no? Si yo estoy aquí es porque quiero, si a mí nadie me obliga a estar acá, ¿o no? Yo tengo que aprovechar este momento, estar atento a lo que está pasando. Un buen maestro se da cuenta cuando su alumno está entendiendo o no. Uno de los grandes defectos de los maestros en muchas partes, escuelas básicas, secundarias, etcétera, es que pasan su materia y no se dan cuenta cuando los cabros no cachan. Entonces, como les pagan y están hasta la tusa, ¿no es cierto? Terminan la hora y se van. Y después rojo, rojo, rojo. Y después ya los pasan porque viene la amenaza de más arriba y los números y que el Sims y la tontera, los pasan nomás. Y al final los guachos no saben ni sumar siquiera. Les pasáis un billete, no sé, pues de 10 lucas. ¿Quién está allá? No tengo idea. Será el que juega la luna, no cachan nada. ¿Por qué? Porque hay ignorancia. Ese es el fruto de la ignorancia. Estar desubicado después. ¿Y saben qué es lo peor? Cuando el corazón está desubicado. Por eso hay que estar atento. Entonces, ¿Dios qué necesita? Necesita que recobremos nuestra imagen. Que dejemos las apariencias. Acompáñenme a Génesis 32. Génesis 32, 22. Jacob lucha con Dios. Dice, verso 22 al 32, dice, durante la noche, dice, Jacob se levantó y tomó a sus 2 esposas, y a sus 2 mujeres esclavas, y a sus 11 hijos, y cruzó el río Jaboc con ellos, dice. Después de llevarlos a la otra orilla, hizo pasar todas sus pertenencias. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento y llegó un hombre, y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo, déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendiga, le dijo Jacob. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre. Jacob, contestó él. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido, le dijo. Por favor, dime cuál es tu nombre, le dijo Jacob. ¿Por qué quieres saber mi nombre?, respondió el hombre. Entonces bendijo Jacob allí, dice. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios. Porque dijo, he visto a Dios cara a cara y sin embargo conservo la vida. ¿Se dan cuenta, no? ¿Se acuerdan ustedes cuando hubo una solicitud de Moisés a Dios cuando le dijo, muéstrame tu gloria? ¿Se acuerdan o no? Ya. ¿Y ustedes se acuerdan cuál fue la respuesta de Dios o no? ¿No me puede ver un hombre seguir viviendo? ¿Se acuerdan? Ya.
Cuando uno estudia la vida de Jacob, Jacob es uno de los grandes mentirosos, falsos y hipócritas de la Biblia. Como la mayoría de aquellos que Dios llama y los transforma. Lo que pasa es que en él fue más notorio nomás. Y aquí viene algo glorioso. Todo parte, ¿no es cierto?, con la historia de dos hermanos, ¿no es cierto?, los famosos mellizos. Nace primero Saúl, ¿no es cierto?, el grande, el fornido, el cazador, etcétera, el bien machito. Y este otro que era medio mamón, que le gustaba estar en la casa y en la cocina más encima. Ese fue uno de sus peores crímenes, pero bueno, eso es otra cosa. La cosa de que ocurre, de que finalmente, ¿no es cierto?, Jacob 2 veces engaña a su hermano. O más bien dicho, una negocia y la otra lo hace huevo de pato. Y la primera fue cuando le dijo, dame, le dijo, tu bendición y yo te doy un plato de lentejas. Todos conocen la historia. Y el otro, como no estaba ni ahí, ¿no es cierto?, te la doy, le dijo y se comió el plato de lentejas. Y después, ¿no es cierto?, viene el famoso tema de la bendición. Isaac está viejo, ¿no es cierto?, ya muchos creen que ya va a parar la chalita, entonces se hace la ceremonia de la bendición al hijo mayor, etcétera, porque era algo muy importante. La madre aconseja a su hijo, ¿no es cierto?, y le dice, vístete, le dice, aparenta que eres como tu hermano. Al parecer Jacob era lampiño, el otro era como bien peludo, ¿no es cierto? Entonces le dijo, ponte unos cueros de los brazos, ponte la ropa de él y hazlo gil. Y lo hizo. Y obtén la bendición así. Y Jacob dijo, qué buena idea, dijo, y lo hizo. La mamá preparó, ¿no es cierto?, el guiso como le gustaba a su marido, ¿no es cierto? Y aquí vienen las preguntas que van a darnos hoy día las revelaciones. Cuando yo veo un pasaje, yo tengo que hacer las preguntas correctas. Si hago las preguntas correctas, voy a encontrar los mensajes escondidos. Primera cosa, ¿por qué Dios permite que sea engañado Isaac? Segunda, ¿por qué ocurre como ocurrió? ¿Por qué tiene que aparentar que es su hermano? ¿Por qué quiere engañar a su padre haciéndose pasar por su hermano y se viste como su hermano, se disfraza como su hermano? Incluso, y aquí viene algo glorioso, el padre, que ya al parecer está ciego, lo palpa. Yo te pregunto, si alguien que tenía que haber sido prácticamente un mono, Esaú, o un güey, ¿no es cierto?, para que la piel hubiese sido igual, ¿no es cierto?, a la de una cuestión que uno se pone en el brazo, ¿no es cierto? Entonces, aquí yo comienzo a darme cuenta de cosas. Primero que nada, de que Isaac no fue tan engañado como pareciera que fue. Porque aquí hay una cuestión obvia, que ese engaño es ni para cabros chicos, ¿no? El padre dice, en la voz de Jacob dice que, cacha que es Jacob. Pero se deja engañar. ¿Saben que yo veo que la historia de un padre que se dejó engañar? Es como que Dios lo atontó. O lo atontó Dios o se dejó engañar. Porque esta cuestión era obvia, que yo puedo estar muy ciego, pero voy a cachar siempre si uno del otro. ¿O no? ¿Quién no va a cachar si te ponía un cuero en los brazos, que es un cuero animal? Hay que ser tonto para eso. Entre muy peludo era alguien, pero se nota cuando es de verdad y cuando es un cuero. Es una buena pregunta. La segunda pregunta es, ¿por qué Dios permite e incita a la madre ¿no es cierto?, a Rebeca, la madre de Jacob, para que engañe aparentando? Se agarró la bendición con apariencias. Yo parezco fornido, parezco fuerte, yo parezco bien más, yo parezco aquí, pero no eres nada de eso, dice Dios. Y Dios, a pesar de todo eso, a pesar de que hay un padre que parece que más bien se deja engañar, haber sido engañado, a un hijo que adquiere las bendiciones, ¿no es cierto?, aparentando, Dios igual lo bendice. La Biblia dice que después que vuelve Saúl, ¿no es cierto?, que Jacob va saliendo prácticamente cuando aparece el otro, llega, prepara el guiso, viene su padre, se lo trae y todo, y dice la Biblia de que Jacob se asustó. Ahí pasa algo. Como que se estremeció, pero hijo, eres tú. Y esa cuestión, ¿saben que cuando yo leo ese pasaje me huele como tan, no sé, como que no me convence? Esa es la verdad. Es como que no me convence, es como que yo siento que Jacob se esconde, perdón, Isaac se esconde o se excusa, me engañaron. Pero a un viejo así lo van a engañar. A un hombre que había estado a punto de ser sacrificado en el monte Moría por su padre, que ha estado bajo esa presencia, ¿lo va a hacer tonto el hijo? Yo no me trago eso. Quizás otro se lo tragará, pero otro más ingenuo, pero yo no me lo trago. Yo creo que él se deja engañar.
Yo creo que él, como su madre, sabía que el bendecido era Jacob. Pero no lo quería reconocer porque lo chocaba con su gusto. La imagen del hijo perfecto era Esaú. ¿Y saben qué? Dios lo dejó picar el palito. Vas a aprender de mí, vas a vivir lo que yo viví. Y Dios lo deja. Escoge a Esaú, escoge al más grande, escoge al fuerte, ok, hazlo. Y comienza todo un proceso. ¿Y saben qué es lo que yo veo? Yo siempre veo la imagen de un Jacob débil, así debilucho, mamoncito, así, brazo delgadito, así como de casa, ¿me entienden? No era un virtuoso, no era un habilidoso, no tenía la percha, el porte, la fuerza, no tenía nada. El otro le sobraba, el otro nació fuerte. El otro nació con pachorra, nació con carácter, nació agresivo. Jacob no era así. Entonces dijo, no, habilidosos no van a servir. Habilidosos no. Aquí la bendición se gana con esfuerzo, con sacrificio. Sale arrancando, ¿no es cierto?, de allí, y de allí Dios comienza a acercarse a él. Oh, esto es grande, ¿eh? Porque aunque tiene una bendición encima que no se merece, que no se ha ganado, Dios comienza a acercarse a él. Porque como siempre nuestro Padre ve toda la eternidad y ve que él va a llegar un día en que va a ser mucho más hombre que Saúl. Va a ser mucho más grande que su hermano. Porque su hermano se firmaba en su fuerza natural, él va a tener que forjar su fuerza. Él va a tener que forjar su carácter. Él va a tener que forjar su valentía. Y le va a costar años y años y años. Y ahora Dios le va a hacer sentir las cosas mismas que él hizo. Así como él mintió, después le mintieron a él. Eso es lo que hiciste, le dijo. Tú amaste a esa mujer y te engañaron por ella. Te dieron lo que no quería. ¿Qué se siente?, le dijo Dios. Y Dios lo comenzó a cambiar. Porque uno cambia cuando uno le hace la chancha que uno ha hecho en un momento a otro o a Dios. Entonces en un momento Dios se la hizo a él y ahí él comenzó a entender de que así las cosas no se consiguen. Y poco a poco con los años se va sacando las pieles. Oh, Ramay, sacar y sella. Oh, en la gloria de Dios, ¿eh? Él está aquí ahora. Con los años se va sacando la cobardía. Con los años se salió de la cocina y aprendió a trabajar en los campos. Dios lo fue transformando. Tú vas a tener la esencia. Oh, Ramay, Saquí, Aray, Saba. En la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta, no? Ahora están entendiendo sus tribulaciones, están entendiendo su trato, están entendiendo por qué Dios se la saca difícil. ¿Sabes cómo se logra un buen padre, Moisés? Cuando los hijos no son pencas. Ahí se forja un padre. Ahí se forja un padre. ¿Cómo se forja un Dios? ¿Porque todos lo alaban? No, porque Él llegó a lo más alto. ¿Cómo se forma un padre? ¿Cómo se forma un hijo? Valorando al padre que tiene. ¿Y Dios qué hace con Jacob? Jacob comienza a sufrir, comienza a ser engañado, comienza a arrancar, comienza a luchar. Vas a hacerte, todo lo vas a tener, te va a empezar a costar. Dios hace que cueste, que cueste, que cueste, que cueste. ¿O no? Pero la bendición está sobre él. Su suegro sabe que la bendición está sobre él. Oh, Rica y Sarai, el suegro lo siente, todos lo ven. Pero ¿qué siente Jacob? Es la pregunta, ¿qué siente Jacob? Él no se siente bendecido. Siente que todo le cuesta. Siente que todo es difícil. Siente que todo es cuesta arriba. Estás bendito, Jacob. Oh, Ribacairi Macía. Siente que todo parece que está en su contra. ¿Cuántas veces habrá enojado con Dios también? Pero seguía adelante. Dios se la hace difícil. Te voy a cambiar, le dijo. Te voy a cambiar, porque así me gusta que mi pueblo sean débiles primero, para que cuando estén en mi gloria no se envanezcan, para que sean sentados sobre tronos de reyes, no se envanezcan y sigan siendo humildes, porque ellos saben de dónde los saqué y saben lo que hicieron, saben los errores que cometieron. Así Dios forja la humildad con nuestras derrotas. Con nuestros porrazos, Él forja nuestra eternidad. Por eso Dios prefiere muchas veces hacernos sufrir aquí un poco, para que luego, donde vayamos a estar, no nos creamos el cuento, hermano. ¿Lo pueden ver o no? Entonces, Dios nos la pone cuesta arriba, Dios se la pone difícil. Y aquí viene lo grande. Hay un momento en que Dios lo saca de allá, donde ya aprendió las lecciones. Trabajó por sus 2 esposas casi 14 años, se sacó la mugre trabajando un montón. Empezó, oye, esto es grande, hermano. Sus brazos dejaron de ser débiles.
Dios lo mira a la vuelta de 15 años y le dice, ¿qué tienes? ¿Verdad? Muchos animales, tienes esposa, tienes hijos, tienes todo. Pero a mí no me interesa eso, Dios. Te quiero ver a ti, mírate. Te has vuelto fuerte. Que no estás solamente acostumbrado a mover los sartencitos ahí nomás en la cocina de tu mamá. Ahora quieres, le dijo. Has trabajado duro. Te has hecho fuerte. Ahora vamos a arreglar el último problema de tu vida. Donde partió toda tu prueba, con tu apariencia y tu engaño. Y Dios lo fuerza a volver. Yo creo que en ninguna parte en el mundo, o a cualquier parte del mundo, Jacob se hubiese ido, menos volver a su casa. Y tuvo que volver. Dios lo obligaba a volver. Dios lo llevaba a la pelea. Él no quería ir. Ahora sientan esto, sientan la lucha interna que tiene Jacob. Jacob está acá adentro así, pero tironeando para todos lados. Para todos lados. Tiene miedo, te ha confundido. Dios lo presiona, lo presiona, lo presiona. Llegan a la orilla de un vaho. Y es tanto, ¿sabe? Cuando uno está deprimido se quiere quedar solo. Cuando uno está asustado y cuando uno siente que está saturado, uno se quiere quedar solo. Mandó a toda su gente adelante, su esposa, sus hijos, todo adelante. Y se quedó solo. Cuando todos se fueron, llegó Dios a pelear con él. Y el término, y aquí hay algo glorioso, esto está pero muy, muy glorioso. Esa famosa frase que se ha dicho millones de veces, no te dejaré hasta que me bendigas. El original hebreo de bendigas no es bendecir, es dejar adorar. No te voy a soltar. En otras palabras, la traducción más correcta es hasta que me dejes adorarte. Esa es la traducción. Serek, hasta que me dejes adorarte. Hasta ahí no te suelto, le dijo. Oh, Ricay Sabaya, Seya. Él comenzó a mirar el carácter de Dios, la esencia. Comenzó a mirar, se sacó de la cabeza que no se trataba de cuántas ovejas tenía, ni cuántos hijos, ni cuántas esposas, ni cómo se había convertido en un patriarca de Oriente. Esa cuestión no interesaba. Él quería algo de acá adentro. Él quería conocer a Dios. Había oído a Dios, había tenido sueños con Dios, había visto la escala de Dios y no tenía la esencia de Dios. En un momento se hartó de eso y se dio cuenta que la única manera de llegar a tener la esencia de Dios era poder adorar. Y él sabía que no podía adorar si Dios no lo dejaba. Déjame adorarte, le está diciendo. No lo he podido hacer en todos estos años. Mi engaño, mi mentira, mi crueldad, mi falsedad, mi engaño, mi apariencia no me dejan. Déjame adorarte. No saques los pieles de encima nomás. No te saques la ropa de Saúl nomás y digas que estoy listo. Porque a Dios no lo engañas. Nadie puede engañar a Dios. Dios fue a enfrentarlo porque él había hecho, que parecía que tenía una vida honorable, parecía que estaba todo bien. Y Dios dijo, no es así. El ángel se iba. El varón de Dios, dice otra oración, se iba. Porque se hartó. Es como que llegó a ver y como que la cuestión todavía estaba incompleto y se va. Y ahí le entró la desesperación a Jacob. Se desesperó. Se angustió. Vio que la vida se le iba entre las manos. Vio que había perdido toda la vida, que si ahora no lo hacía, no lo iba a lograr. Dios lo llevó al límite, al límite, al límite. Hasta cuando ya Jacob se enojó, pero encauzó su ira, encauzó su rabia y le dijo, te voy a adorar como sea, me voy a inclinar de verdad ante ti, no lo he hecho en todo este tiempo. Me he dedicado a tener sueñitos y a hacer mucho dinero y a hacer riqueza, pero acá adentro no hay nada. Y el Señor le dice, ¿cómo te llamas? Porque el Jacob que yo conozco no es así. ¿Cómo te llamas? Jacob le dijo. Ya no más Jacob le dijo. Peleaste con los hombres, le dijo. Y ganaste. ¿Con qué hombres? Esa es una buena pregunta. Peleaste con Dios. Y ganaste, le dijo. Te ganaste un nuevo nombre, le dijo. Entonces, hay preguntas que hay que alcanzar. Haz las preguntas correctas para que tengas las respuestas que necesitas.
Cuando ores, pregunta lo correcto. Dile al Espíritu que te ayude a pedir lo correcto. Él está aquí, hermano. Sácate las pieles. Sácate esa ropa que no es tuya. Deja que Él te vista. Oh, bendito Rey. Oh, sí, Padre. No es suficiente decir, dice el Padre, póngale vestido nuevo. No es suficiente decir, pongan sandalia en sus pies y anillo en su mano. Ese es el comienzo, dice. Pero fue un comienzo que lo impulsó. Cuando el padre le estaba poniendo vestido nuevo a su hijo y sandalia en sus pies, el hijo sabía que no era suficiente. La esencia lo hizo verlo. ¿Lo ves? Todos celebraban, los sirvientes iban, venían, ponían la mesa, todo era fantástico, el padre gozaba. Pero el padre lo miró y no le dijo nada. El hijo entendió que no era suficiente. Entonces un salmo dice, echaron suertes sobre mis vestidos, dice. Oh, bendito Rey de Gloria. Oh, Él está aquí ahora, hermano, ¿eh? Yo alabo al Rey de Gloria y me gozo con los que quieren amar a este mismo Dios. Quieren conocer la esencia de este Padre y quieren ser como Él. ¿Quieres ser un buen padre? Aprende de Él. ¿Quieres ser un buen hijo? Aprende del que está a la derecha de Él. La esencia de su carácter. No basta tan solo con glorificarlo y exaltarlo y cantarle y hacerle salmo y hacerle altares. No basta con eso. Lo que Él quiere es que tú y yo y cada hombre alcance su carácter. Alcance la forma de pensar que Él siente. Deja tu flojera, deja tu comodidad, deja tu orgullo, deja el camino fácil y aprende a hacer las cosas como Él las hace. Yo aprendí eso. Y no lo digo como alguien que lo ha alcanzado plenamente. Pero a mí me emociona esto, porque esto nos hace alcanzar la genuina bendición, el Padre glorificado. La bendición más grande no son las que te caen encima. La bendición más grande es ver a un Padre que ríe de gozo. Es verlo a Él contento. Si Él está contento, los mares se abren. Oh, Ramáis aquí, Arabasai. Si Él está contento, nos cae maná del cielo todos los días, hermano. Si Él está contento, nuestros enemigos no son capaces de destruirnos. Si Él está contento, podemos echar fuera todo aquello que es contrario a su voluntad. Necesitamos luchar, necesitamos cambiar, necesitamos decirle a Dios, me saco todas estas cosas porque esto no me sirve. No puedo estar así. Oh, Ramáis aquí, Arabasai. ¿Lo pueden entender o no? El diablo va a usar esas pieles para atarte, va a usar esas vestiduras del hermano corrupto para atarte. Pero cuando tengas las vestiduras correctas y el diablo las quiera usar para atarte, te va a pasar lo mismo que a Sadrach, Mesach y Abednego. Les tomaron sus turbantes y los ataron, los metieron al fuego y no pudieron neutralizarlos. Porque eran vestiduras de santidad. Eran vestiduras de postración, ellos amaban a Dios. Quizás les faltaba un montón de cosas aprender, eran adolescentes, poco más que adolescentes. Pero a pesar de eso, ellos amaban a Dios y estaban dispuestos. Y ya no iban a comer la comida de que estaba acá abajo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Eso es lo que Dios quiere que sus hijos alcancen. La esencia. Muchas cosas no las puedes lograr porque te falta la esencia. La esencia del carácter de Dios. La imagen viva. Un corazón semejante al de Él. Dios extendió su misericordia a la humanidad. Hizo que naciera un Set que tenía la viva imagen de su Padre, semejante a Él, pero tenía una imagen viva. Cristo es la esencia, es la imagen del Dios invisible. Cuando Él hablaba, nadie habló como Él. Cuando Él enseñaba, nadie dio las soluciones que Él daba. Lo querían tentar, es lícito dar tributo a César. ¿Por qué me queréis tentar? Tomaba la moneda y mira, el carácter de Dios brotaba de Él. ¿De quién es esta imagen? Oh, eso es esencia. Eso es esencia. Denle a César lo que es de César. Tiró la moneda. Tú no tiene nada que ver con esa moneda. Y den a Dios, dijo, lo que es de Dios. La gente se maravillaba porque Él tenía la esencia. Él no tenía una conexión especial ni un cierto sentido para escuchar a Dios, no. Él anheló la esencia.
con los mismos sentidos que tú y yo tenemos. Y lo logró. Y cuando apareció aquel que tenía la imagen, no de Adán, sino la viva imagen del Altísimo, los hombres volvieron a invocar a Dios. Oh, bendito Cordero de la Gloria. Yo alabo a mi Padre por esto. Necesitamos salir de la oscuridad, necesitamos salir de la ignorancia, necesitamos, ya no tiene que ser una carga, tiene que ser nuestro anhelo, nuestra hambre, nuestro deseo, ¿me entienden? No una imposición. Como imposición no puede funcionar, pero cuando es mi anhelo, cuando es mi emoción, cuando es mi pasión, lo voy a lograr, voy a salir como sea de aquí, voy a hacer la voluntad de Dios como sea, o muero en el intento o no lo logro, pero lo voy a lograr como dé lugar. Cuando Dios ve eso, cosas grandes ocurren. Si el dolor te frena, te falta la esencia. Si las pruebas te frenan, te falta la esencia. Si las tentaciones te frenan, te falta la esencia. Pero por cada adversidad que pasas, Dios te devuelve la esencia que habías perdido. Y la esencia del Cristo es la que nos lleva a adorar de verdad, hermano. Y a disfrutar el reino de Dios y su justicia. Bendita sea la roca de nuestra salvación. No te preocupes, Pedro, de qué vas a hablar. En el momento va a caer esencia. En el momento va a caer lo que necesitas decir. En el momento. Y eso no significa que vamos a irnos en el cacho del güey, ¿me entienden? Y así súper relajado, no. ¿Sabes cómo se paga el precio? ¿Sabes cómo se paga el precio? Entendiendo que no depende de ti. Pero deseando, pero sinceramente deseando querer oír su voz. Sinceramente deseando querer ser bendición, sinceramente deseando ser el conductor de sus palabras. Así se es bendición. Él está aquí ahora, hermano, y se rompen cadenas cuando Él habla. Yo anhelo esas palabras de vida eterna. Yo exalto al Rey de Gloria, porque esa esencia Él no la está devolviendo. Aleluya, en medio de tormenta, en medio de prueba, en medio de adversidad, estamos recuperando la esencia. Estamos recuperando la esencia. El Hijo iba recuperando la esencia, llevaba la cruz y la iba recuperando. Él no estaba dando lástima. Él agarraba la cruz, la seguía tirando. Estaba recuperando la esencia. Iba a llegar a ser igual a Dios. ¿Sabes lo que significa eso? Algo que está más allá de nuestras pobres mentes. Nunca más iba a necesitar la vestidura de Saúl. Él no necesitaba parecer su hermano mayor. Él era único. Llegó a ser tan grande que el hermano mayor quedó allá abajo botado. Y Él se alzó sobre todos. Y todos lo miran ahora. Él se levanta y es la inspiración. Oh, Baquiaray Samay. Él es el gran mensaje de Dios. Los débiles lo miran y pueden creer que se puede. Los enfermos lo miran, los despatriados lo miran y saben que pueden volver a casa. Oh, Ribacay, Samay. Oh, los que fracasaron lo miran y saben que hay una oportunidad. Los que se quedan solos lo miran y saben que aún solo pueden seguir adelante igual. Oh, Ramay, los que mueren lo miran y saben que pueden volver a vivir. Oh, Ribaquía, Aramacoa, Riazaya, es cosa de verlo a Él y alcanzar lo que hemos sido siempre. Nuestra esencia está ahí en Él. Por medio de Él Dios creó todas las cosas. Cuando Dios el universo nos habla del universo, nosotros hablamos, hermano. Oh, bendito Rey de Gloria. Esto es algo grande, hermano. Qué glorioso es beber de Él, ¿o no? Qué glorioso es oír la palabra, hermano. Oh, Ribaquisa, vaya, sella. Vi el rostro de Dios y no morí, dijo. Vi el rostro de Dios y no morí. Es Peniel este lugar. Oh, Ricari, Baquia, Samaya, vi el rostro de Dios y no me morí. Porque tenía que haberme muerto. ¿Por quién era? Pero la oportunidad fue esa. No te vas a morir hoy día. Oh, Bacay, Samaya, Sem. Él vio el rostro de Dios, lo único que quería era volver a verlo.
Lo único que quería era volver a verlo. Él empezó a seguir. El nombre se comenzó a gestar porque él vio el rostro de Dios y quiso volver. Quería volver. Esa es la fuerza de aquellos que van a volver. Quieren volver a ver a Dios. Ellos, todos tuvimos un Peniel. Todos en un momento vimos su rostro. Pero ahora es tiempo de volver y de querer llegar hacia arriba. De los que están hoy aquí. ¿Cuántos quieren cambiar la vida como Él la cambió? Esa es la vida de Jacob. Una vida de luchador. Oh, bendito Rey. Si va por buen camino, entonces la cosa es cuesta arriba, hermana. Pero aquel que está plácido en su vida, sin ningún problema, la palabra sobra, ¿no? Pero que está en una batalla, es porque está cambiando su nombre, hermano. Es porque se está sacando la apariencia. Lo veo, ¿no? Ahora Dios nos dice, parece a tu hermano mayor. El nuevo, a él. Pero no por fuera, por dentro. No pieles, no, por dentro. Acá adentro. Lo bueno, ¿no? Que Dios nos ayude, hermano. Es la base la que Dios quiere alcanzar. La esencia, acá adentro. Entonces, cuando la esencia esté sólida, Él podrá comenzar a hablar de las cosas celestiales. ¿O no? Que Dios nos ayude. Por eso Dios insiste tanto, porque es muy difícil cambiar la esencia. Es muy difícil transformar un corazón. Y la única manera es que cada uno en su fuero interno decida cambiar. Es una decisión cambiar. Dios va a dar todo lo necesario. Pero es nuestra decisión. Es nuestra decisión ir más arriba. Y dejar de justificarnos. Dejar de magnificar las adversidades. Porque para eso somos re buenos. Tenemos que dejar la comodidad. La comodidad no te lleva a ninguna parte. ¿Lo ven? Conviértete en la esencia de ese hijo. Analiza tu propia vida después a solas. Y date cuenta dónde hay cuestiones que no están bien. Y no estoy hablando de pecado ni cosas así tan obvias, no, estoy hablando de otras cosas. Estoy hablando de los hábitos. Estoy hablando de las tendencias. No estoy hablando de actos puntuales, estoy hablando de tendencias. Estoy hablando de esas cosas naturales a las que estamos inclinados. Recupera tu esencia. Si te interesa recuperarla, fíjate. No llenes tu vida con religión, porque la religión no te ayuda. En eso es lo único en lo que estoy de acuerdo con los comunistas. La religión es el opio de los pueblos, lo avalo, es así. Es la droga de los pueblos. La religión es nefasta. ¿Por qué? Porque la inventó el hombre, hermano. Por eso es mala. Las formas. Es que así lo hacemos acá, que así. Eso es nefasto. Yo me crié en una iglesia donde le hablaban de los católicos, idólatras, que los monos y todo. Y después con los años me di cuenta que en la iglesia teníamos otro tipo de ídolos. No hay diferencia que los otros eran de yeso, los otros eran intangibles, pero estaban ahí igual. Dios quiere esencia, no religiosos. Quiere esencia. Esencia. ¿Lo ven o no? No lo olviden. Recuperen la esencia. Desen cuenta lo que falta. Y si alguno se hace tonto solo, bueno, no hay mucho más que decir. Pero yo sé que el que sinceramente quiere recuperar su esencia y ser semejante a Cristo, estas palabras, esta vida, estos testimonios, lo van a agarrar y lo van a alcanzar. Porque de ahí para allá lo sigue, el Espíritu Santo los guía. Yo lo único que me hago es pararme en el camino y decirle, por aquí es la cuestión para allá. En otras palabras, solo escucharme no le sirve de nada. De nada. Solo escucharme no le sirve de nada. Yo le digo, este es el camino. Si lo recorren, lo tienen que hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Él le va a decir cómo es la cuestión por allá. Pero yo le digo, para allá es nomás.
Pues yo no puedo acompañarme en ese viaje. Nadie puede. Solo el Espíritu Santo. Si tu corazón está inclinado, date cuenta en cuánto, en cada día, cómo ocupas tu tiempo. ¿En qué absorbe tu tiempo, o más bien dicho, todas las cosas que absorben tu tiempo en tu mente y en tu corazón en un día común y corriente? Y date cuenta para dónde estás tirando. Si tú me preguntas a mí, yo sé lo que tú vas a responder. Porque yo no solamente me mando los discursos aquí en el púlpito, yo ando todo el día pensando en cómo entender a Dios. Pero para mí no es una carga, ni porque sea pastor, ni siquiera porque sea cristiano. Mi relación con Dios es ya de familia. Él es mi padre, yo soy su hijo, soy su discípulo, y mi anhelo es entenderlo y comprenderlo. Entonces ya ni siquiera pasa por el resto, pasa entre él y yo nomás, ¿me entienden? No se pasa porque tenga que predicar o hacer una clase, o no, es porque es en mi vida entenderlo. Y parece que mis pensamientos vienen causados porque siempre tengo algo que hablar. Entonces hagan lo mismo, esencia, la esencia de Cristo. Cuando alguien es débil y no tiene carácter, le falta la esencia de Cristo. Cristo jamás tenía debilidad de carácter. Cuando él anda con la duda, jamás Cristo tuvo duda de nada. De hecho, él criticaba la duda. ¿Por qué dudaste? Le dijo a Pedro. ¿Por qué? Es decir, él, desde su punto de vista, desde su perspectiva, él no veía razones para dudar. Por eso le pregunta, ¿por qué dudaste? Le dijo. En otras palabras, ¿por qué dudaste de mí? Le dice otra versión. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, aprendamos eso. Cuando el Padre habló ahí en el monte de la Transfiguración, lo más glorioso de todo lo que ahí pasó y lo que nos enriquece a nosotros, ni siquiera fue a ver que se pareció Moisés y Elías. Lo glorioso para nosotros, lo trascendente, fueron las palabras del Padre. Este es mi hijo, dijo. Escúchenlo. Ahí está el gran mensaje del monte. Todos los otros fueron juegos artificiales, ¿no, hermano? La gloria, Jesús transfigurado, ¿no es cierto? Moisés y Elías. Eso probablemente entre ellos eran cosas gloriosas, pero nosotros no sabemos nada de lo que hablaron. Nosotros lo único glorioso para nosotros, lo que Dios decidió que trascendiese para todos los que después, años N hacia adelante, íbamos a conocer la historia, fueron las palabras del Padre. Este es mi hijo, dijo. Escúchenlo. En otras palabras, ustedes no lo están escuchando. Esencia. ¿Cómo yo sé que alguien realmente tiene una correcta relación con Dios? Porque su esencia comienza a cambiar. Si era medio dejado, se comienza a poner más activo. Si era débil en algún área, se comienza a ser fuerte en esa área. Porque comienza la transformación. Y eso es inevitable. Si le faltaba carácter, comienza a sacar carácter. Si era medio alzado, comienza a bajarse. Por eso dice la Biblia que todo monte bájese y todo valle álcese. Es decir, comienza un equilibrio. ¿Me entiendo, no? Uno de los niveles, una de las formas de nivelar una construcción básica es por nivel de agua. Y hasta el día de hoy se usa. Aunque haya aparatos ahora y cuestiones, hasta el día de hoy se usa porque es exacto. Es el más exacto que hay. De hecho, todo el mundo lo usa. ¿Y saben por qué? Porque el agua siempre tiende al equilibrio. Siempre. Siempre. Las aguas no engañan. Nunca lo van a hacer. Dios trajo equilibrio al mundo con el diluvio. El equilibrio que necesitamos. Así que, por favor, evolucionen. No para agradarme a mí o para estar bien conmigo. Evolucionen para estar bien con el Padre. Porque si están bien solamente conmigo, siguen igual. Si evolucionan para estar bien con el Padre, además de estar bien conmigo, van a brotar ustedes. Van a florecer. Y eso es lo que yo quiero. Porque da gusto cuando alguien florece, ¿no? Y puede bendecir a otros. El Padre aparece otro hijo más de él. Un verdadero hijo que irradia su imagen. ¿Me estoy explicando? Irradia su imagen. Hoy día ustedes escuchan, pero tiene que llegar el día en que ustedes hablen. Si ese día no llega, fue todo en vano. Lo bueno, ¿no? Tiene que llegar el día en que hablen bien. Porque así se conoce un corazón, cuando habla. ¿No es cierto? Ya. Que Dios nos ayude entonces.
¿Ok? Vamos a darle gracias a Dios.